Bueno, esta es una deuda que tenía con ustedes. Hemos calentado mucho el brasero con la política, con los problemas sociales, con Dios, con las religiones, con el desencanto, o sea, con el amague que les hice de que no tenía idea y estaba tanteándolo, pero no supe ser inteligente para convencerlos de que era una prueba, pero tengo pendiente. Y hoy voy a conversar o les voy a contar cosas que a lo mejor a ustedes les gusta porque el tema de hoy es un tema que tiene que ver con nuestros sentimientos y con nuestros recuerdos y posiblemente con los momentos más importantes de nuestras vidas. ¿Y quién no recuerda lo más importante de su vida? Una canción, una pieza musical, un cantante, un tango, un bolero, una música, en fin, de diversos motivos sentimentales. Y muchas veces y los tenemos en nuestros recuerdos y en nuestras memorias, cosas inolvidables, o sea, cosas importantísimas que forman parte de nuestra vida, de nuestros momentos más amados, de las horas más importantes a veces del sentimiento. Y lo tomamos como un acople, sin embargo, usted no se imagina la importancia que tiene esto cuando uno conoce a los autores de esas canciones inolvidables que nos acompañan y que uno las recuerda y que las memoriza y que busca los discos y los intérpretes. Yo tuve la fortuna, en mis andanzas gitaneadas, de conocer a muchos compositores. Y muchos más en México que en otras partes. Pero tengo una colección de gente que no voy a decir que fueron amigos míos, porque un compositor, una estrella de la composición, que tiene varias piezas, varias canciones que son extraordinarias, no, son amigos de todos, no son amigos de uno. Pueden haber tenido confidencias, uno puede tener momentos inolvidables, uno vivido con ellos, que a lo mejor ni ellos ni se acuerdan, aunque sí muchos se acuerdan de, tú eres el... Y claro, esos recuerdos que son tan variados, de los que yo les voy a nombrar, que conocí, que tuve la fortuna, la dicha o la oportunidad de conocerlos, de todos tengo algún detalle. Tengo algún recuerdo compartido, el abrazo, darle la mano, agradecerle y hablar de distintos temas y traerle recuerdos y preguntarle. Claro, hay tantos recuerdos porque hay muchos muy famosos y muy famosos que son de una importancia a veces fundamental en nuestra vida y que uno tuvo la suerte de conocerlos y de conversar con ellos, de estar tomando un café, una cerveza, o encontrarse en un lugar 2 o 3 veces, o 5 veces a veces, hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Y claro, entre esos recuerdos yo tengo una listita acá, porque son más de estos. Yo he hecho una lista acá de algunos que he conocido. Voy a empezar por uno de los más famosos, que yo conocí, que tuve la fortuna de estar sentado con él conversando, y de otra vez verlo en varios espectáculos. Agustín Lara. Agustín Lara era un universo en México cuando yo llegué a México en 1960, 61. Estaba en un cabaret, en una casa de espectáculos en pleno centro de México, con un show extraordinario y lo vi ahí, lo tuve ahí sentado a 3 metros, 4 metros tocando el piano y hablándole a la gente que estaba enloquecida. Esa vez fue como
pudiera ser 61, como el mes de octubre, más o menos, de 1961. Es la primera vez que lo tuve ahí enfrente. Sin embargo, por esas cosas de la vida y esas relaciones que uno a veces tiene en los lugares donde va y se estaciona y se queda, aparecen otras veces que uno se encuentra. Y yo, por ejemplo, lo recuerdo en Televicentro. Y me lo presenta alguien y me hace una cantidad de preguntas, porque era muy amigo de algunos compositores argentinos que él había conocido porque eran de su tiempo. Había estado en México o él había estado en Argentina. Y conversamos un rato ahí mientras iba a entrar a un show y demás, y nos estuvimos sentados, incluso nos tomaron una foto, que me acompañó, pero después tantas andanzas uno las pierde. Pero yo tuve, no te voy a decir una amistad, pero me encontré con Agustín Lara como 4 o 5 veces, y hasta alguna vez lo vi en lugares muy especiales tocando el piano y levantarse del piano y venir hasta donde yo estaba y saludarme. Por ejemplo, estaba en un lugar que se llamaba Manolos, en la calle de López. Era un nightclub que estaba en un subsuelo. O sea, se venía por la avenida Juárez, se daba la vuelta en la calle de López y había un subsuelo y ahí estaba el Manolos, un lugar de copas, un lugar de la noche de México. Y ahí tocaba Agustín Lara. Y ahí lo fui a verlo, porque cuando me vio, se le terminó su sesión el piano y me saludó, ¿cómo le va? Me dice, usted es el argentino. O sea, en Televicentro eso, otras veces, en fin, lo vi varias veces. O sea, tengo el recuerdo de su abrazo, porque me abrazó, el recuerdo de su mano, el recuerdo de su voz, esa cicatriz que tenía en el lado izquierdo de la cara. Era muy amable, muy cordial, y era muy severo cuando así preguntaba, o sea. Pero bueno, ese es uno de los tantos que conocí. José Alfredo Jiménez, todo un señor, un prócer de la canción mexicana. ¿Quién no se acuerda de ella? La inolvidable canción esa que grababa Jorge Negrete, que grababa Pedro Infante, que grabaron los grandes cantantes de México, que su autor era José Alfredo Jiménez. Y un pelirrojo, un gordito, muy simpático, muy amable, como toda la gente del ambiente. No hay ningún huraño en esto, es una festividad. Y nos encontramos una vez, me lo presentaron en Hermosillo. Y en Hermosillo, en una mesa de 4 o 5 personas que estábamos tomando una cerveza, después ellos habían terminado un espectáculo, andaban la famosa caravana Corona, aquella que yo ya he hecho un video, y después que terminaban el último show, pues se reunían en un restaurante, en un café, en un bar para platicar, y a veces se amanecía la gente, porque era una cordialidad extraordinaria. Y ese día que yo lo conocí a él ahí, acababa de componer una canción que se la estaba cantando a un intérprete, y me decía, me explicaba cómo era. Se llamaba La enorme distancia. Claro, ese compositor extraordinario de ella, ¿cómo se llamaba esa otra canción? La media vuelta. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiero te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta porque quieras o no, yo soy tu dueño. Eso se lo había hecho bueno, en una confesión a una cantante también muy famosa, que tenían un gran romance con él. Los compositores generalmente muchas veces han tenido grandes romances con las intérpretes. Por ejemplo, Cuco Sánchez, yo lo conozco en Buenos Aires, en el Teatro Maipo, porque
me manda, yo volvía de México y Lucha Villa, una cantante muy famosa, se enteró por otros amigos, por otras personas que yo viajaba a México, a Argentina, y me dijo, allá está Cuco Sánchez, dice, le puede usted llevar, porque estábamos de usted, le puede usted llevar un pedido de mi parte, que no se olvide de comprarme aquella ropa de cuero que yo le había encargado y que le di las medidas y todo. Y efectivamente, cuando yo voy a Buenos Aires, lo voy a buscar al Teatro Maipo. Ahí me atiende un gran amigo, un gran compañero, un gran actor también, se llamaba Pancho Córdoba, y le digo, mirá, vengo de... Oh, Pancho Córdoba era un gran amigo que cuando yo llegué una vez a México me recibió en su casa y estuve yo como una semana viviendo en su casa, un gran actor que trabajó en cantidad de películas. Y digo, mirá, traigo, está Cuco acá. Ah, sí, vente, me llevó a los camarinos ahí en el Teatro Maipo de Buenos Aires y ahí me encuentro con, mirá, este viene de México, es un amigo mío, que no sé qué, un abrazo con Cuco Sánchez. Y entonces le hago el reclamo de que esta actriz, esta cantante famosa, Lucha Villa, me dijo que no te vayas a olvidar del encargo que te hizo de... No, ya se la compré, dice, ya tengo todo. O sea, entonces le pregunto yo a Cuco Sánchez si yo le hacía una canción, una letra, si él le ponía la música. Y me dijo, mira, mano, dice, yo hago todas mis canciones, le hago música y letra. Yo no le hago la música a ninguna poesía, a ningún dice, me gustaría hacértelo, pero dice, yo todas mis canciones son música y letra mía. Bueno, muy elegante, pero o sea, estoy contando todos los recuerdos. Estoy hablando, te puedo hablar de Armando Manzanero. Yo lo conocí a Armando Manzanero por otro gran compositor, Martínez Serrano. Martínez Serrano era el dueño de una editorial musical en México. Martínez Serrano es el autor de ¿Dónde estás, corazón? Ese famoso tango, ¿dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar, es tan grande el dolor que no puedo llorar. Grabado por Gardel, él había sido amigo de Gardel, ya era un hombre mayor. Y entonces ahí yo iba a compositores de La FAM, se llamaba, formación de música mexicana, algo así, no me acuerdo cómo era, ¿no? Estaba por ahí un lugar que es el Salto del Agua, por ahí estaban las oficinas. Y ahí estaba Manzaneros cuando todavía no era famoso. Él era era pianista, trabajaba ahí con como era un desfile permanente de cantantes hacia esa editorial de música, que venían a buscar nuevas canciones. Entonces, venían a buscar canciones los cantantes para grabarlos, mandaban las grabadoras, andate a la farm a ver qué novedades tienen para que pongamos, para que grabar el disco. Y ahí estaba Armando Manzanero. Y ahí, me acuerdo, chaparrito, bajito, era gordito y muy amable, muy cálido, un tipazo era el yucateco, cabezón. Y entonces le dije, ¿por qué no me haces, nos tratamos de usted, ¿por qué tengo una buena, yo andaba yo tenía una letra que quería yo musicalizar con un cantante, con un compositor importante, pues ya, uno hace letras y se llamaba un bolero, que fue al final, hubo un músico que la hizo, se llamaba Celos. Y me dijo lo mismo que me dijo Cuco Sánchez. Yo hago todas mis canciones. Y claro, después cuando pegó su primera canción con un cantante que se llamó Carlos Lico, que se llama No, y fue un boom. Y entonces ahí escribió Esta tarde vi llover y todas esas cantidades de canciones que lo hicieron inmortal. Yo lo vi muchas veces. Yo me encontré muchísimas veces con Manzanero. Éramos prácticamente, no te voy a decir amigos, porque ya te digo,
es muy difícil decir soy amigo de fulano porque lo viste 4 o 5 veces o algo, pero son contactos muy firmes que tengo anécdotas con ellos. Rubén Fuentes, otro, director de la RCA Víctor, fue el que le puso música profesional al mariachi de México. Rubén Fuentes fue el que le musicalizó al mariachi. El mariachi originariamente mexicano eran los mariachis, que cuando vino el emperador Maximiliano trajo su equipo de música, sus músicos, y de ahí derivó, los mexicanos tomaron la forma de, eso me lo contó a mí Enrique Cadícamo, este mismo autor que te digo que escribía Los Angos de Gardel. Y entonces el mariachi en México era de oreja, como de orejeros, como decían, tocaban de oído. Y entonces Rubén Fuentes ingresa al Mariachi Vargas de Tecalitlán y busca músicos, o sea, gente que leyera música, y le da un contenido al mariachi que es el que aparece en una cantidad de películas ya con la música de Rubén Fuentes. Fue un extraordinario compositor, músico, director de la RCA Víctor, o sea, con él sí fui amigo. Y Rubén tuvo la deferencia de hacerme una canción, de ponerle música a una canción que se llama Como la golondrina, dice. Tú llegas a mi vida de tiempo en tiempo como ave peregrina cruzando el mar, y luego en el otoño de tus amores te alejas de mi vida por olvidar. Y Rubén Fuentes le hizo la canción, que fue grabada por Pedro Vargas, y no sé si se editó o no en la RCA Víctor, pero yo con Rubén Fuentes, que era un musicazo y que acaba de morir hace poco tiempo, ya muy anciano, yo digo muy anciano, pero bueno. Gabriel Ruiz, otro gran compositor que, claro, yo se los nombro y ustedes, mucha gente no sabe quién es, pero cuando yo le digo la famosa canción que él era autor, es el autor, pues se van a dar cuenta de la importancia que este hombre tiene. Gabriel Ruiz es el autor del tango Usted. Usted me desespera, me mata, me desespera, y que no diera por perder la vida, por quererlo a usted, no sé. Usted, un bolero extraordinariamente famoso y hermoso, Gabriel Ruiz. Álvaro Carrillo. Álvaro Carrillo era un hombre que parecía un gigante, era un hombre que escribía canciones tan sublimes, tan bellas, que uno dice, pero es posible que este hombre que parecía un ogro, era tanta dulzura en sus canciones. Y Álvaro Carrillo, de Álvaro Carrillo te puedo contar del famoso bolero Sabor a mí, que es un bolero extraordinario, de todo el mundo lo debe recordar. Conocí a Tony Fergo, y claro, Tony Fergo, pues ahora en estos tiempos, pues ¿quién era? Pero hubo un tiempo, sobre todo en Argentina y en toda América, que una canción sonó que era ensordecedora, no había lugar donde uno no fuera, donde no tocaban Luna Lunera Cascabelera, de Tony Fergo. Fue muy amigo, hicimos varias canciones juntos, y hay 2 o 3 canciones de Tony Fergo con letra mía grabadas en música, que es cuestión de buscarlas, porque yo he perdido el rumbo. Yo me encontré con él viviendo en Panamá, él era cubano. Ya te hablé de Enrique Cadícamo, ya te hablé de Martínez Solares, que era Martínez Serrano, Consuelo Velázquez. ¿Quién no se acuerda de las canciones de Consuelo Velázquez? Y Consuelo Velázquez tiene una canción sublime que es Bésame Mucho, una de las canciones más bellas que pueden estar en ofrecimiento, en oferta, para el deleite. Yo la conocí a ella en un lugar muy triste,
y de repente me doy vuelta y me da un abrazo una señora que yo, muy elegante, muy bien, y me dice, lo acompaño en su momento de tristeza. Dice, yo soy Consuelo Velázquez. Y después la encontré 2 o 3 veces más con una afección, un afecto muy importante y un detalle siempre en recuerdo de aquel momento del encuentro, y, o sea, un momento muy sublime, muy importante. O sea que el compositor es un ser misterioso y desconocido para la gran cantidad de gente que no sabe de dónde sale el origen de las canciones. Por ejemplo, uno se extasía con el autor, con el intérprete y con la música y con todo el encanto sublime que produce el eco de una canción y la interpretación y todo, pero detrás de eso está el poeta y está el músico. Y el poeta y el músico generalmente no... Mucha gente canta canciones y las recuerda, las canciones, pero si le pregunta a uno quién es el autor, pues no sabe. Yo, por ejemplo, conocí otro gran autor argentino de grandes boleros, grandes canciones, que en este momento no me acuerdo quiénes son algunas, pero Mario Clavel, un hombre, un musicazo, un músico de excelencia, que tiene canciones y melodías tan hermosas que son increíbles, que mucha gente las conoce y las canta y no sabe que son canciones de Mario Clavel. Pero, por ejemplo, otra gran compositora que tuve la suerte de tener varios encuentros con ella en distintos lugares. Yo estaba haciendo una promoción para ayudar a los niños pobres, pintando esas famosas maratones que he contado, y de repente me tocan el hombro y me dan un abrazo así. Chabuca Granda había venido a cantar en ese festival que yo estaba haciendo en la avenida Tacna, en Lima, Perú. Chabuca Granda, toda una eminencia. Después tuve la fortuna de encontrarla varias veces. Una noche compartimos una cena con un grupo de amigos, con un gran escritor peruano, Ciro Alegría, y con otro gran compositor que también estaba esa noche ahí, Mario Cabañaro, el autor de Historia de mi vida, un vals peruano maravilloso, y Chabuca Granda, que pues al vernos varias veces, una vez me llevó a conocer el Rima en el barrio, la zona de Lima, donde vivía la Flor de la Canela, la que le había inspirado su famosa canción. Ya era una persona mayor, una señora, una morena canción, pero ella la describe con su esplendor en la canción La Flor de la Canela. Y esa noche de ese encuentro en la casa, en el restaurante de los hermanos Gamarra, ahí en Lima, en la calle de Arequipa, al norte, arriba, alto, pasando el Tambo, que tal vez eso ya no está en Lima, me imagino. Me cuenta la historia de Finestampa, una canción que le había dedicado a su padre. Y entonces me cuenta cómo era su padre y dice, yo le hice una canción a mi padre, y se llama Finestampa. O sea, te mezclo recuerdos porque creo que son... No sé, este video es un video para distendernos, para hablar de lo mundano, para hablar de la parte espiritual. Quizá no tenga la preponderancia de los videos del fulgor de la política y los intereses, de todas esas cosas que nosotros estamos. Polo Campo, otro gran compositor peruano, autor de Limeña, una canción hermosísima, que la cantaban varias figuras importantes. Polo Campo era un compositor excelente, no sé si debe vivir o no, pero en fin, yo he conocido cantidad de personajes que uno los veía, parecían gente común, y de repente pues uno
salían o uno escuchaba o se encontraba o recordaba canciones de ellos que habían sido extraordinarias y que son canciones, son himnos inmortales que la gente no ha tenido la suerte, la fortuna de conocer, sobre todo el origen, porque eso, como me decía Álvaro Carrillo, yo le pregunté, por ejemplo, a Álvaro Carrillo, el autor de Sabor a mí, que por qué él, siendo mexicano, había escrito una canción, un pasillo ecuatoriano, porque tiene un famoso pasillo ecuatoriano, no sé cómo se llama, vasija de, creo que es vasija, no es vasija de barro, un pasillo ecuatoriano que lo grabó Javier Solís. Ah, ahora que me acuerdo de Javier Solís, también te voy a hablar de otro autor. Y entonces me contaba Álvaro Carrillo, en esas charlas distendidas que teníamos muchas veces en los cafés, en los lugares donde había gente del ambiente artístico, que cuando él estudiaba había un grupo de estudiantes ecuatorianos y como él componía canciones le pidieron que a ver si les componía un pasillo ecuatoriano y entonces esa es la historia del pasillo que grabó Javier Solís. Javier, un gran amigo que yo ya he contado de él, pero Javier tuvo una virtuosa compañía de un gran músico que fue el que le dio al mariachi la sonida sinfónica. Ya lo había hecho Rubén Fuentes con el mariachi Vargas, pero Fernando Z. Maldonado, un musicazo también, un tipo extraordinario que lamentablemente después en un asalto en Cuernavaca lo asaltaron una noche en su casa y fue un desastre y terminó su vida ahí. Se autor de una canción muy bonita, muy linda, que grabó Javier Solís, Payaso. Fernando Centro Maldonado hizo 2 o 3 canciones conmigo. Y hizo un bolero que yo lo tengo grabado por ahí, en algún lugar está, que se llamó Sin que me pidas perdón. Sin que me perdón. Y otro con una canción hermosísima, un bolero hermosísimo que se llamaba Como a Dios. Como a Dios. Te amo como a Dios. En fin, o sea, cantidades de cosas que formaron parte de una etapa en la vida mía, entre esos inspirados, esos inspirados, esos inolvidables que forman parte de la cultura de nuestro continente, porque han sido gente de todos los lugares, de todos los países. Me olvido de algunos de Brasil, que tuve la fortuna de convivir con ellos. Vinilo de Moraes, sí, Vinilo era un Vinilo de Moraes, un gran compositor, el autor de Ipanema, que compusimos una canción en Brasil que se llamó Intocable. O sea, cantidad de cosas que uno a lo largo del tiempo, yo como escribía poesías en ese tiempo, siempre andaba con algún par de poesías en los bolsillos por si me encontraba con algún músico famoso y le pedía que si me le hacía la música. Y no tuve mucha fortuna, pero la poca fortuna que tuve pues quedó grabada, palmada en algunas piezas musicales, por ejemplo, con músicos famosos como te digo, Rubén Fuentes, o en fin, otros famosos que también tuvieron la deferencia de ponerle música a mis poesías. Así que hoy te quería yo hacer este compendio de recuerdos, más que un video, es un compendio de recuerdos de gente que yo he conocido y por supuesto que alrededor de todos esos personajes que te he mencionado desfilaron un montón de intérpretes famosos, cantantes, puedo hablar Marco Antonio Muniz, Pedro Vargas, Juan Legido, el mismo Javier que te digo, Marco Antonio Muñiz, Juan Mendoza Altariácuri, cantantes, Lucha Villa,
Eva Garza, en fin, cantidad de cantantes muy famosos y extraordinarios amigos. Alejandro Algara, el cantante, el mejor intérprete de Agustín Lara de Granada. Lo vi cantar Granada, Alejandro. Alejandro era un tipazo, sabía ir a comer asados a mi casa. Alejandro Algara, un gran intérprete, un gran cantante. Era el cantante oficial de Agustín Lara y era el que mejor le interpretaba a Lara la canción Granada. Ustedes posiblemente lo pueden buscar en internet y lo van a encontrar. Y bueno, y así desfilaron un montón de gente importantísima que tuve la fortuna de conocer, y hoy quería yo traerles como remembranza estos recuerdos que forman parte de una vida agitada que uno vivió con esa intensidad que vive el exilado, el emigrante, el que anda por la vida cumpliendo una función, una misión, pero que a su vez se da tiempo para llenar esos espacios libres en estas cosas sublimes del espíritu. O sea, no todo era lucha contra el imperialismo, teníamos unos escapes hacia la parte de la cultura. Por eso te tengo una deuda de contarte grandes escritores que tuve la suerte de conocer, pero no quiero mezclar las cosas para que no quede pegado una cosa con otra. Ya haré en alguna ocasión, a pesar de que no fueron muchos los autores, los literatos, los escritores que he conocido, pues fueron algunos que tuve la fortuna o de verlos cerca y darle la mano, o de compartir con ellos largas charlas. Con uno de ellos, que es premio Nobel, estuve como 3 horas y media parado en una esquina conversando una noche y casi nos amanecimos. Pero eso será tema para otro video. Así que bueno, te agradezco tu tiempo, y hoy nos hemos escapado de nuestra cotidiana realidad para entrar en la ensoñación y contarte algunas otras andanzas por otras dimensiones de otros mundos.